Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema espinoso que es el combate penal a la impunidad de la evasión fiscal, para lo cual nos acompaña el reconocido fiscalista, el doctor Jesús Agustín Celorio Vela, presidente de la Comisión de Derecho Penal Fiscal de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y también miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Gracias por estar aquí, doctor Celorio. Muchas gracias, María, por este espacio, en particular a Entre Juristas, el programa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados desde el canal judicial. Gracias por la invitación. Así es, bienvenido. Doctor, ¿cuál ha sido el desarrollo de la aplicación del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación en el combate a la venta de facturas? Muchas gracias por la pregunta, María. Como todos sabemos, queridos amigos, en septiembre del año 2013, el presidente de ese entonces, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa para reformar el Código Fiscal de la Federación y entre esa propuesta se incluía una adición al Código Fiscal de la Federación, que es este ya muy famoso artículo 69B. Este artículo venía a reconocer una de las grandes problemáticas en el mundo de la venta de las facturas falsas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta el año del 2013, no existía una validación de la factura o el comprobante fiscal como el eje rector de la operación tributaria. ¿Qué significa esto? Que bastaba en el mundo de las facturas exclusivamente dos de los tres elementos básicos. Esto es, los requisitos de validez de cualquier comprobante fiscal son tres. El primero son los requisitos formales, que son aquellos que tienen que ver con la estructura propia del comprobante fiscal. Los segundos ya tienen que ver con la aplicación del comprobante fiscal para los efectos que el contribuyente le quiera dar a cualquiera de los impuestos correspondientes. Es decir, si el contribuyente le quiere dar efectos fiscales, que sea, valga de paso señalar, que existen 6 efectos fiscales. Un comprobante fiscal le sirve a un contribuyente para deducir en materia de impuesto sobre la renta, para acreditar en materia de impuesto al valor agregado, para pedir devoluciones, para compensar impuestos, para aplicar reducciones en ISR para participación de las utilidades en los trabajadores, la famosa PTU, y también para deducir pérdidas fiscales. Entonces el comprobante lo es todo en el mundo fiscal. Claro. Sin embargo, en México bastaban esos dos requisitos, es decir, los requisitos formales y los requisitos estructurales, para que la autoridad tributaria mexicana reconociera el comprobante como válido. ¿Qué pasaba con esto? Es donde surge el mundo de los factureros o los vendedores de facturas falsas. Estas empresas, al darse cuenta que la autoridad tributaria solo exigía esos dos requisitos, empezaron a constituir empresas donde ponían un objeto social tan amplio, claro, que podía ser desde vender tacos al pastor hasta generar viajes a la luna. Podían hacer todo. Claro. Y esa empresa que podía hacer todo en su objeto social, no se le exigía ni que tuviera activos, ni que tuviera personal, ni que tuviera infraestructura, ni capacidad material. Sí, son las denominadas empresas fantasma. Las empresas fantasmas, o también llamadas empresas pantalla o empresas truchas. Estas empresas fantasmas o empresas pantalla
no tienen socios reales, no tienen administradores reales, no tienen actividades reales y siempre hay detrás de ellas una persona que es el beneficiario controlador, que al final es el que opera todo este circuito. Entonces, ¿qué pasaba? Que vendían estas facturas. Recordemos que este problema surge a partir de los años 80, 90, porque las facturas eran en papel. Y por lo tanto, la autoridad tributaria, para poder validar una factura que tenía un contribuyente que le daba efectos, tardaban mucho tiempo en poder practicar un procedimiento de fiscalización, una auditoría, una visita domiciliaria que validara que efectivamente ese comprobante era real. Por eso, todo este entramado de las facturas falsas partía de la base de que en el concepto de la factura, el facturador, la empresa fantasma, podía poner aquello que requería el que compraba la factura. Porque recordemos que en este mundo de las facturas falsas, el auténtico defraudador fiscal es el que usa la factura. Claro, claro. Que resta impuestos. Porque lo hace para pagar menos impuestos. O para pedir devoluciones falsas. Claro. O para compensar, o para acreditar el IVA. Y el que vende la factura es el que apoya a esa defraudación. Esto se conoce a nivel de derecho comparado como un cooperador necesario o, en otras palabras, alguien que ayuda al autor material, que es el que defrauda, para lograr su objetivo. ¿Qué pasa entonces con este artículo 69b? A partir del 2014 que entra en vigor, el Estado mexicano, a través del Servicio de Administración Tributaria, empieza a detectar que hay empresas que estaban facturando sin tener personal, sin tener activos, sin tener infraestructura o capacidad material. Ejemplo, una constructora que aparece en papel como una empresa fantasma que supuestamente hace obra pública, es decir, puentes, hospitales, carreteras, claro, y en su declaración no tiene absolutamente nada, ni siquiera tiene los elementos básicos, ni tampoco personal. Claro. Entonces, automáticamente se empezó a generar esta aplicación de lo que en el ambiente tributario se conoce como empresas CEFOS y empresas CEDOS. EFO, porque es un acrónimo que significa empresa que factura operaciones simuladas, es el facturero, y el EDO, que es la empresa que deduce las operaciones simuladas, que es al final quien beneficia y compra la factura. En este lapso de 2014 a 2019, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado aproximadamente 10,000 empresas de esta categoría, empresas CEFOS. Por supuesto que ese no es el universo de la problemática que hay en nuestro país de empresas fantasmas o empresas factureras. Y el impacto que esto tiene a nivel de recaudación, a nivel de ingresos tributarios, rebasa los 500,000 millones de pesos anuales de impuestos omitidos o defraudados a través de este esquema de evasión fiscal. Este es diríamos, el gran universo, al grado de que hoy el Estado mexicano reclama el combate a la evasión fiscal como uno de los ejes rectores de la política del nuevo gobierno federal. Claro. Y decía usted que se añadió un tercer requisito a las facturas. Exactamente. Ahora las facturas, como requisito para el que adquiere la factura falsa, es acreditar el concepto de la facturación. Ah, por eso le preguntan a uno que si gastos en general, adquisición de mercancía, etcétera. Claro, pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, pensemos en una factura falsa de 100,000 pesos. El facturero, como tenía un objeto social muy amplio, de acuerdo a lo que necesitaba el contribuyente para la factura falsa, le dice... Entraba dentro de su objeto. Entraba de su objeto, aunque no se hiciese absolutamente nada. Claro. Hoy en día, el que compra la factura forzosamente le tiene que acreditar a la autoridad tributaria que realmente recibió el servicio o adquirió el bien.
¿Y cómo se acredita? Eso se acredita con la materialidad, la sustentabilidad de que son operaciones reales ciertas. Ejemplo, una empresa compra, vamos a pensar, una factura que tiene que ver con una traducción de idiomas. Y el facturero cobra 100,000 pesos por una traducción y tiene la factura, el que compró la factura, tiene esa factura que dice una traducción del italiano al español. Cuando llega la autoridad le dice, muéstrame tu traducción. Claro. Y si no tiene la traducción, aunque tenga la factura, no le va a reconocer esos 100,000 pesos que se aplicaron o el impuesto al valor agregado que se haya generado. Hoy, todas las facturas, de que ya sea adquiriendo bienes o recibiendo servicios, tienen que tener el soporte de la materialidad por lo que el que compró la factura pagó. ¿Y ese soporte cómo se genera? No, nada más si la autoridad me lo requiere. No, nosotros lo necesitamos y eso es algo que todos los contribuyentes deben de exigirle a su proveedor. Y no estamos hablando solamente del que vende facturas falsas. Cualquier relación comercial hoy en día entre un cliente y un proveedor, no basta con que tengamos el pago del impuesto, que tengamos que nosotros hayamos hecho la transferencia del costo del servicio o de la adquisición del bien y que con eso lo tengamos soportado en la contabilidad o registrado en la contabilidad. Hoy se requiere justificar que efectivamente por lo que pagamos recibimos el servicio o adquirimos el bien. ¿Pero cómo se puede justificar eso? ¿Sacándole fotos al producto? Claro. No, evidentemente. Pensemos un caso. Una empresa industrial que para llevar a cabo sus procesos industriales, esta es una empresa que elabora pasta de tomate, concentrados de tomate, esto que ustedes lo ven con una serie de empresas que se dedican a la venta de pasta de tomate, y resulta que esa empresa, para elaborar sus productos industriales, requiere de combustóleo pesado para que pasen todos los procesos y donde el combustóleo se convierte en un insumo básico. ¿Qué pasa si esta empresa compra el combustóleo, pero no tiene los soportes que acreditan que ese combustóleo entró a su planta, que vino una transportadora, que pasó por un pesaje, que se hicieron todos los trámites para poder justificar efectivamente que el gasto realizado a través de la adquisición del bien o la prestación del servicio, efectivamente lo recibimos? Lo mismo sucede con la prestación de un servicio contable, de un servicio jurídico, como comentábamos, de un servicio de traducción. Todo hoy exige, al tener un comprobante fiscal, la autoridad puede exigir la materialidad, que es la comprobación de aquello que nosotros hemos adquirido o el servicio que hemos recibido. Entiendo. Entonces, las propuestas de reforma que se han presentado en el Congreso de la Unión en la presente legislatura, ¿considera usted que son idóneas para combatir la expedición de facturas fiscales como esta? Lo que se ha planteado es que en los últimos tiempos hemos tenido mayor información relevante en el problema de elevación fiscal por la venta de facturas. Entonces, de alguna forma sí han servido. Las propuestas vienen en el sentido de que hay que bloquear, porque ¿cómo opera la venta de facturas? Hay un comprador de la factura, hay un vendedor de la factura, y el beneficio está en el impuesto. Claro. En el impuesto que se cobra, pero que no se le paga al fisco. Y el perjuicio es para el fisco, claro. El perjuicio es para el fisco. Por lo tanto, hay una serie de propuestas que van desde considerar que debe de haber una retención de 2/3 partes del IVA en la prestación de servicios, hasta considerar en otras propuestas a la evasión fiscal como delito en contra de la seguridad nacional, delito de delincuencia organizada y delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Esto por qué? Porque, reitero,
empezamos a tener datos de la magnitud de esta evasión fiscal a nivel nacional desde hace muchos años. De hecho, en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario creamos el Observatorio de las Operaciones Fiscales Inexistentes y el Observatorio de los Delitos Fiscales. Pues ¿tienen ustedes datos concretos que hemos estado nosotros desarrollando y donde en base al trabajo de investigación sobre esta materia hemos podido detectar que estamos hablando de que de 2014 a 2019 el importe de las facturas falsas rebasa los 2.04 billones de pesos. Si a esto le cargamos el IVA resultante, hablamos de casi, en este lapso, de 325 mil millones de pesos de IVA. Y el impacto que esas 2 billones de valor de actos tienen en el impuesto sobre la renta, estamos hablando de cerca de 800 mil millones de pesos que se han generado por este dolorosísimo cáncer que afecta a las finanzas públicas mexicanas, que es la evasión fiscal. Y esto solamente en el ámbito de las facturas falsas. Por ello, hoy el nuevo gobierno está muy preocupado sobre cómo atacar. Y hoy vemos que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la propia Secretaría de Hacienda, el propio Servicio de Administración Tributaria y otras organizaciones están generando una vinculación para establecer un plan nacional de combate a la evasión fiscal. Una estrategia, claro. Y entonces esta estrategia pasa por empezar a generar elementos de contrainteligencia. El evasor fiscal... Doctor, perdón que lo interrumpa, me tengo que ir a un corte. Regresando, ¿nos sigue exponiendo esta idea para claro, no interrumpirla? Supuesto. Está muy interesante. Gracias. Voy brevemente a un corte, ya regreso. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook nos encuentra como Canal Judicial y además en la cuenta de YouTube del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México puede usted encontrar la emisión completa de los programas que llevamos hasta ahora. Estamos platicando con el doctor Celorio sobre evasión fiscal. Doctor, antes de irnos a corte, me platicaba usted de esta estrategia de combate que está por implementar el nuevo gobierno para para impedir la evasión fiscal y decía usted que podemos hacer un símil con el huachicoleo. Claro, efectivamente, María, hoy el síndrome del robo de hidrocarburos ya trasciende al mundo fiscal y se habla del huachicoleo fiscal para significar el robo de los impuestos a través del uso de facturas falsas o a través de estas empresas fantasmas. Los datos recientes muestran que el daño al fisco federal por estos conceptos derivados de la venta de facturas falsas rebasan los 500 mil millones de pesos al año. Sí. Esto en el entorno de la recaudación fiscal y el cumplimiento del gasto público no es posible mantenerlo o permitirlo. Sí. De ahí que ya están voces muy sonoras y prestigiados, no solamente investigadores, académicos, sino también estudiosos del mundo tributario y de la política criminal tributaria, señalando la necesidad de elevar el delito fiscal, particularmente la defraudación fiscal, como delito en contra de la seguridad nacional, delito de naturaleza de delincuencia organizada y delito de prisión preventiva oficiosa. Esto es una propuesta del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, el senador Alejandro Armenta Mier, que fue presentada el 23 de noviembre del 2018 y que está en la comisión en este momento en estudio, donde se plantea la necesidad de recurrir a elevar al rango de delito en contra de la seguridad nacional a la evasión fiscal
por el daño tan dramático que causa a las finanzas públicas del país. Esta propuesta, impulsada por el propio presidente de la Comisión de Hacienda, va de la mano con otras alrededor de lo que se denomina la política criminal tributaria y financiera del nuevo gobierno. Es que con esos niveles de evasión, la verdad es que sí afecta a la seguridad nacional. Efectivamente, lo que está planteándose es reconocer dos niveles de defraudación fiscal. Hablamos de la defraudación fiscal profesional, la que realizan estos grupos que de una manera completamente burda todos los días se dedican a vender o a comercializar estas facturas que lo único que sirven es para evitar el pago correcto y oportuno de contribuciones. Y esta categoría es lo que se denomina el defraudador fiscal profesional. Aquellos que hacen habitualmente de la comercialización de estas facturas un modus operandi que genera estos niveles de evasión fiscal. Estos grupos operan evidentemente en estructuras que tienen una jerarquía donde hay personas que necesitan ser identificadas como los controladores, los directores que desarrollan esta labor que tanto daño causa a las finanzas públicas del país. Y por otro lado, hablar de una defraudación fiscal de carácter no profesional o no intencional o no habitual. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al contribuyente que efectivamente, en forma intencional, dolosa, decide defraudar al fisco por X circunstancias que lo llevan a ese camino, pero que no lo hace de manera habitual. Y hablamos de esa defraudación fiscal no habitual. Por contraparte de la defraudación fiscal profesional. Que son verdaderos grupos de delincuentes. Son verdaderos cárteles de la evasión fiscal en nuestro país. Aparecen como fiscalistas, aparecen como pseudos profesionales dedicados a, entre otras cosas, a generar estrategias fiscales, cuando en el fondo, en la realidad, estamos hablando de verdaderos delincuentes que se dedican a través de la venta de facturas, a lesionar el erario público y a causar un daño a las finanzas públicas de nuestro país. Esto tenemos que combatir y hacia allá creemos que se está orientando la política criminal tributaria del nuevo gobierno. Entonces, en la compraventa de facturas hay también ya un programa para criminalizar a los que hacen uso de las facturas falsas. Efectivamente, eso es lo que decíamos al principio del programa, las empresas que deducen operaciones simuladas, estos famosos EDOs, que son al final de cuentas los usuarios de este veneno fiscal o de este huachicoleo fiscal, porque son los que van a incorporar a sus resultados tributarios esas facturas. En última instancia son los verdaderos evasores. Los verdaderos evasores que utilizan a estos pseudoempresarios tributarios, que son los verdaderos delincuentes fiscales profesionales, orientados a generar esta basura fiscal, esta basura tributaria, que al final de cuentas es lo que ocasiona un perjuicio a la hacienda pública. Entonces, estos verdaderos evasores, los que hacen uso de la factura falsa y que con ello reducen sus cargas fiscales, ya el Estado mexicano tiene también en preparación un modelo de trabajo para, al final de cuentas, generar las acciones, en principio, de procedimientos fiscalizadores, me refiero a visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, compulsas, etcétera, para que en el momento que se detecte, hoy, que también es importante resaltar, México, a nivel mundial, el Servicio de Administración Tributaria es la tercera agencia tributaria con mayor capacidad de tecnología aplicada a los procedimientos fiscales. Una buena noticia. El SAT tiene la capacidad instalada para en minutos detectar la situación que prevalece con un determinado contribuyente. De ahí pues que los programas enfocados al acotamiento del uso de las facturas falsas, en poco tiempo veremos resultados sustanciales a través de estas
prácticas que sabemos que ya se están desarrollando y que pronto las veremos en operación. Doctor, y ahora que está tan en boga el tema de los derechos humanos, ¿cuál consideraría usted que es una política criminal tributaria idónea en un modelo de respeto hacia los derechos humanos? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que México hoy está inserto en un sistema penal acusatorio que entró en vigor a nivel nacional en junio del 2016. También de reciente aplicación. De muy reciente aplicación. Y uno de los pilares fundamentales es el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, la autoridad tiene que ser muy rígida y muy estricta, pero también tiene que ser con una acción de protectora de los derechos del contribuyente a la hora de evaluar si estamos en presencia de acciones de defraudación fiscal o acciones de simplemente situaciones de infracción que no generen causa penal. Esto es importante, María, y hay que decirle a nuestros amigos... Para no criminalizar todo. Claro, por supuesto. A todos nuestros amigos del programa Entre Juristas, debemos resaltar que hay países en derecho comparado donde se divide la defraudación fiscal, diríamos, administrativa, de la defraudación fiscal de corte penal. Un ejemplo claro lo tenemos en el derecho español, particularmente en el artículo 305 del Código Penal Español, donde se regula el delito contra la hacienda pública. Y existe lo que se conoce en el mundo penal como un requisito de procedibilidad. Requisitos de procedibilidad para que la autoridad pueda iniciar acciones de investigación penal. Y esto es el monto de la evasión. En España, para que tenga carácter penal una evasión, debe de ser superior a 120,000 euros. Si la evasión fiscal no rebasa los 120,000 euros, queda como una evasión, pero de carácter administrativa. Eso también lo tenemos que considerar en las próximas propuestas de reforma en materia de delitos fiscales. Nos conviene ya tener una nueva ley penal tributaria mexicana acorde a las nuevas estructuras de un mundo globalizado, en particularmente considerando esto, porque pensemos, hay casos de evasión fiscal en nuestro país que el monto no es significativo en cuanto al volumen. Hablamos de defraudaciones fiscales de 500,000, 1,000,000, 2,000,000, inclusive hasta de 3 millones de pesos. Si nosotros multiplicáramos 120,000 euros, que es el parámetro para que se convierta en delito fiscal en España, estaríamos hablando aproximadamente de 2,5 millones de pesos el monto de la defraudación para que sea de naturaleza penal, y si no rebasa ese monto quedaría en el mundo de la infracción. Ahora, esto todavía no se incluye en las propuestas, esto es... No, nosotros como académicos, como investigadores... Considera que debería de... Tenemos que, por eso decimos que el principio de presunción de inocencia debe de ser algo que prevalezca en todo el universo del derecho penal tributario mexicano. Y esto va de la mano porque no debemos de criminalizar fraudes insignificantes o de poca cuantía, porque recordemos a nuestros amigos del canal judicial que nos siguen en nuestro programa de Entre Juristas que una de las bases esenciales del derecho penal es que se convierta en la última ratio. Claro. Si el derecho penal es la última ratio a la que va a recurrir el Estado para sancionar una conducta, deben de conocerse los sustitutivos penales, como se decía en el mundo del derecho penal italiano, y por lo tanto, antes de recurrir al derecho penal, deben haber otras alternativas que justifiquen. Claro, etcétera. Por supuesto. Sí, sí. Y eso nos va a dar la pauta para empezar a distinguir que debemos de orientar el trabajo de la investigación y la sanción penal
a lo que hemos llamado los grandes defraudadores fiscales o estos defraudadores fiscales profesionales. Hacia allá creemos que debe de orientarse esta política de derechos humanos sustentado en el principio de presunción de inocencia. Para que además realmente sea efectiva. Claro. Porque si no, hasta se paraliza la economía, ¿no? Claro, por supuesto. Y todo Estado social y democrático de derecho debe de tener como estandarte el principio de presunción de inocencia. Doctor, y antes de empezar el programa me explicaba usted que la evasión fiscal tiene dos grandes vertientes. Esta que ya hemos platicado del huachicoleo fiscal y también la del outsourcing o la sustitución laboral dolosa. Efectivamente, María. Este es otro de los grandes problemas de la evasión fiscal, pero que aquí tiene repercusiones no solamente desde el punto de vista tributario, sino también en materia de seguridad social y una afectación particular para la clase trabajadora de nuestro país. A partir de los años 90, principalmente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, empezaron a llegar a nuestro país estas famosas empresas denominadas de outsourcing, que venían apoyando a las empresas extranjeras que se venían a instalar en nuestro país. Y el modelo de estas empresas era que las empresas productoras, las empresas generadoras de riqueza, no tuvieran personal directamente. La carga laboral, claro. Para evitar esa carga laboral que al final de cuentas se absorbía por la propia empresa de outsourcing y que se conoce en el argot como el outsourcing puro. O el buen outsourcing, ese es bueno. El buen outsourcing, aunque al final de cuentas, como todo outsourcing, afecta a la base trabajadora, porque al no ser empleados de la empresa que genera la riqueza, no participan de las utilidades de esa empresa generadora por estar en una empresa de outsourcing. Entonces no es tan bueno. Eso evidentemente que plantea esa coyuntura. ¿Por qué? Porque el trabajador, ya estamos hablando de una primera simulación. Salvo que los empleadores decidan respetarle esa generación de utilidades. Pero no se puede generar porque los empleadores son empresas de servicios, no empresas industriales o comerciales. Claro. El empleador es una empresa que suministra personal. Que no genera riqueza. O generaría riqueza al nivel de la prestación de los servicios, pero no como lo genera una empresa industrial, tecnológica, comercial. Entiendo. Entonces, eso llamaríamos el outsourcing bueno. El outsourcing malo es un outsourcing que nosotros denominamos outsourcing fiscal. ¿Y qué se hace? Se utiliza una doble vía. Se da de alta a los trabajadores por sueldos y salarios ante el Seguro Social y el Infonavit con bases entre 1 y 2 salarios mínimos. Y el remanente del salario se paga a través de esquemas supuestamente de exenciones o no objetos de impuesto. ¿Esto qué hace? Que pensemos en un ejemplo estricto. Un trabajador que va a ganar 10,000 pesos mensuales. Para efectos de seguridad social se le da de alta con 3,000 pesos. Ese trabajador cotiza por 3,000 pesos. O con menos, ¿no? O con menos. Mínimo. Sí. Con lo que se le dé de alta en el Seguro Social. Pero pensemos en este ejercicio. ¿Y los restantes 7,000? Se le dan por fuera, pero no juegan para seguridad social. Por lo tanto, los 7,000 no juegan para pensión, los 7,000 no juegan para tener un crédito en el Infonavit, y en realidad lo que estamos haciendo, aunque es parte de su sueldo, estamos haciendo una simulación laboral que también genera otro delito de evasión fiscal en la Ley de Seguro Social, que se llama delitos de defraudación fiscal a los regímenes de seguridad social. Esto está regulado en los artículos 307 y siguientes de la Ley de Seguro Social. Entonces, aquí tenemos este también perverso manejo de el suministro de personal a través de estas estrategias. Es decir, al trabajador se le dice, tú vas a ganar más dinero o vas a llevar más dinero a tu casa
porque los 7,000 pesos no van a pagar impuestos, no pagan seguridad social, no pagan Infonavit. Sí, digamos que el trabajador recibe los 10,000 pesos libres de polvo y paja. Recibe 7,000 libres y 3,000 que van a jugar para carga social. Pero no juegan para su pensión, no juegan para efectos de conseguir un crédito ante el Infonavit o simplemente para una Afore o para todo aquello que genere al trabajo. Y evidentemente, pues no recauda la Seguridad Social Nacional de esos 7,000 pesos que se dan por fuera. ¿Y aquí quién es el evasor? ¿El patrón o el trabajador? Lo que pasa es que se ponen de acuerdo las empresas de outsourcing fiscal con los patrones, porque en principio el patrón original sigue teniendo a esos trabajadores prestándoles servicios. Sí, claro. Entonces, de origen hay un engaño, porque hacemos aparecer como que ya no son trabajadores del patrón, son trabajadores que se van a una tercera empresa, que luego esa tercera empresa se los manda al patrón a través de un contrato. Claro. Y entonces resulta que tenemos a los trabajadores en la misma fuente de trabajo, haciendo uso de toda esta perversidad, entre comillas, tributaria, pero que en realidad estamos viendo que se está dejando de lado la contribución a la seguridad social. Entonces, este es otra faceta del mundo penal tributario de nuestro país, los delitos en contra de la seguridad social. El trabajador, reitero, no está cotizando porque su base, su salario real son los 10,000 pesos, pero que por estrategia fiscal, entre comillas, claro, se divide en dos partes. Esto que llamamos el sueldo base y lo que se llaman los complementos, que estos complementos normalmente a través de supuestas estrategias, pero que parten de esa simulación de origen, se le entregan aparentemente libres a los trabajadores sin carga fiscal y sin carga social. Claro. Necesito ir otra vez a un corte, pero ya volvemos platicando sobre este interesante tema del outsourcing o la situación laboral dolosa. No se vayan. Estamos de regreso en este subprograma Entre Juristas, platicando con el doctor Celorio sobre el combate a la evasión fiscal. Doctor, nos explicaba usted antes de irnos a corte sobre estas empresas de outsourcing. Efectivamente, queridos amigos, comentábamos que el modelo del outsourcing doloso o la sustitución laboral dolosa parte también de una simulación en materia de relaciones laborales que se da entre una empresa que tiene trabajadores, pero que decide eliminar la carga fiscal y la carga social, y para eso se simula que sus trabajadores son liquidados o renuncian, de tal manera que hay una empresa que le viene a prestar un servicio a la empresa original o al cliente final, pero que a su vez esta empresa intermedia subcontrata a otra empresa que es a donde se van a registrar a los trabajadores que originalmente estaban colaborando con la empresa o el cliente primario. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva primero a que el delito que se genera es un delito de simulación en materia de relaciones laborales, afectando a la seguridad social y a los esquemas tanto de pago de contribuciones como de pago de cuotas de seguridad social o cuotas para efecto del Infonavit. ¿Por qué? Porque el cliente contrata a estos grupos que son empresas intermedias, decía yo, y que al final hay una empresa pagadora o una empresa de personal que es la que le va a pagar a los trabajadores. ¿Qué pasa aquí? La empresa que tiene los trabajadores en realidad es subcontratada por la empresa intermedia, quien a su vez le va a prestar servicios al cliente final. Pero todo este esquema de simulación se hace, de nueva cuenta lo reitero, para generar una reducción en la carga social que va a pagar la empresa, que si tuviera los trabajadores de manera directa, pues tendría que pagar una mayor cantidad de carga social. Pensemos, lo mismo el trabajador, ¿no? Lo mismo el trabajador, pensemos el caso. Ese es el incentivo del trabajador. El incentivo del trabajador es que va a recibir
una mayor liquidez o un mayor flujo de efectivo derivado de los 10,000 pesos que hemos establecido como un salario estimado. Entonces, se parten estos dos conceptos. Hay un sueldo base, que es el que utilizan para cotizar a la Seguridad Social, y hay un complemento o un diferencial que se maneja a través de esquemas exentos o esquemas no objetos de ley, por los cuales aparentemente el trabajador no va a ser sujeto ni de carga social ni de carga fiscal. Eso es por un lado. Pero también estas relaciones laborales aparentemente subordinadas se han llevado a otro extremo, que es el manejo de los llamados dividendos fictos, donde socios o accionistas de empresas que quieren retirar utilidades de sus empresas, pero que no quieren pagar los impuestos que corresponden a ese retiro de utilidades, hacen este mismo esquema donde hay una empresa intermedia que contrata con la empresa donde son socios o accionistas, pero ahora no es el trabajador, sino es el socio accionista que aparece contratado por una de estas empresas pagadoras, pero con la característica de ser en el régimen de asimilados a salarios para el pago del impuesto de la renta. ¿Y qué hemos observado aquí, queridos amigos? Que hay socios, hay accionistas de estas empresas que están recibiendo cantidades superiores a 4 millones de pesos a la semana por concepto de asimilados a salarios que le pagan estas terceras empresas. Hablamos de salarios mensuales, no salarios en términos laborales, sino en remuneraciones o en honorarios asimilados a salarios que van entre 1 a 4 millones semanales, casos que conocemos y que han permitido que la autoridad tributaria ya haya detectado cerca de 13,000 casos de personas físicas que son socios o accionistas de empresas que a través de este esquema de asimilados a salarios para efectos de ISR están extrayendo de sus empresas utilidades vía asimilados a salarios, que en realidad estamos en presencia de dividendos fictos. Y esto no solamente el impacto fiscal o tributario, sino que también ha derivado en circunstancias asociadas al lavado de dinero. Y conocemos de casos donde ya la autoridad, haciendo uso de estas investigaciones de casos de asimilados a salarios, han establecido que no hay hecho generador, que no hay hecho imponible, que no hay acto de causación, y lo que hay son flujos financieros ilícitos que desencadenan el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o del llamado lavado de dinero. Esto está así, y esto también se está observando, analizando y tratando de poner diques a esto, que ya también la autoridad, como decíamos antes del segundo bloque, que hoy en día el sistema, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un sistema de tecnología informática aplicada al mundo tributario que solamente es comparable a los niveles de Estados Unidos e Inglaterra. Además, me imagino que cuando se creó esta figura de asimilados a salarios fue con una intención muy noble, ¿no? De no causarle impuestos a gente que no gana tanto. Bueno, lo que sucede en el esquema de asimilados a salarios es que el prestador del servicio le dice al empleado que le autoriza a que él retenga los impuestos y los pague por él. Y entonces eventualmente estos socios los pagan. No, tienen un recibo donde dice que se paga el impuesto. ¿Y qué pasa después? No lo paga. Que la empresa que los tiene dados de alta o que recibe los honorarios que debe de pagarle a estas personas es de ellos mismos, pero nunca se pagan al fisco. Yeah. Se utilizan simulaciones, pero la persona que recibe el dinero sí tiene su recibo donde dice que le han retenido X número de pesos de impuestos. Con lo cual se ampara ante el fisco. Aparentemente, pero el fisco está diciendo: no te reconozco ese recibo porque no reconozco el hecho generador, es decir, la operación que generó ese impuesto o ese pago, porque el que te pagó
nunca reconoció porque nunca declaró que te había retenido ese impuesto. Claro, hay interpretaciones de orden defensivo por parte del que recibe ese pago, inclusive a nivel de defensa, pero esto vulnera también ese principio que ya dijimos de seguridad jurídica y también de presunción de inocencia, porque la autoridad está incoando procedimientos penales a estas personas que reciben los asimilados a salarios, aduciendo que no se pagaron los impuestos por el que le retuvo. Pero reitero, ya viene un esquema donde la empresa original, el empresario original, quiso retirar utilidades sin pagar impuestos. Y entonces, ¿qué hacen? Toda esta simulación que hoy también forma parte de estos esquemas de outsourcing o de sustitución laboral dolosa. Entonces, es muy importante, queridos amigos, que tomen en cuenta estos enfoques y que cuando asesoren a las empresas en materia de relaciones laborales subordinadas o no subordinadas, se considere que es muy importante los diagnósticos empresariales integrales para no caer en estos casos de evasión fiscal. Claro. Y doctor, existe una propuesta de reforma a la ley para prevenir el lavado de dinero, donde se incluye el delito de lavado de dinero imprudencial o culposo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, aquí, queridos amigos, esta es una pregunta fundamental porque apenas el pasado jueves 7 de febrero se presentó esta propuesta suscrita por el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Ricardo Monreal Ávila, donde se hace todo un planteamiento de reestructurar la ley federal para prevenir las operaciones en materia de lavado de dinero, la llamada Ley Antilavado o la LF-PIORPI. Y aquí se presenta toda una reestructura, una reforma integral, destacando 3 tipos penales que se quieren incorporar a la ley, a la LF-PIORPI. Esto tiene que ver con los artículos 62 bis, 62 ter y 62 quater, donde ya se plantea una regulación del delito de lavado de dinero imprudencial o culposo. Recordemos a nuestros amigos de Entre Juristas que el delito de lavado de dinero por naturaleza per se es un delito doloso o intencional. Claro, muy difícil que sea culposo. Muy difícil. Y que la regulación mexicana no lo contempla así. Sin embargo, en el derecho comparado, principalmente en el Código Penal español, se establece la regulación del delito de lavado de dinero por imprudencia grave. En el caso mexicano... ¿Cómo operaría una conducta de este tipo que se pudiera tipificar como lavado de dinero culposo? Esto es muy interesante. Se parte de una figura que ya está incorporada en el derecho penal tributario mexicano y que es la calidad de garante. La calidad de garante es aquella figura donde una persona está obligado a evitar la vulneración del bien jurídicamente tutelado porque así lo establece la ley, así lo establecen los estatutos o así lo establece los acuerdos propios entre partes. El debido control o el deber de cuidado se establece para aquellos que participan o están generando relaciones comerciales y tienen la categoría de prevenir el lavado de dinero. Nos referimos fundamentalmente a 2 grandes bloques. Primero, las instituciones financieras per se y aquellos que de acuerdo con la ley de prevención del lavado de dinero realizan actividades vulnerables. En la ley de prevención del lavado de dinero, el artículo 17 clasifica cuáles son estas actividades vulnerables. Hablamos de arrendadores, vendedores de joyas, casinos, vendedores de coches, etcétera. ¿Y qué se establece en la propia ley? Una serie de obligaciones que deben de cumplir cuando realizan estas operaciones. Hay niveles, por ejemplo... Desde que el comprador firme una determinada responsiva. O una responsiva, o el nivel de uso de efectivo, o la creación del expediente para saber perfectamente
y tener detallada la operación y los sujetos que intervienen. Entonces, si no se cumple aquí sería con esto, como el cooperador el que incurriría en el delito culposo. Ah, claro. Diríamos, O el facilitador. el facilitador de la acción de lavado de dinero, ya sea un funcionario bancario, ya sea alguien que realiza un vendedor de bienes, que vende joyas, que vende arte, o una transportadora de valores, etcétera. Todos aquellos que están regulados en el artículo 17 de la ley para prevenir el lavado de dinero, si incumplen esos deberes que le fija la ley, va a haber una sanción. Y tenemos 3 casos. Porque no registres las operaciones, porque no registres los sujetos, aquí tenemos la penalidad que establece la propuesta, y esto es, a mi modo de ver, tenemos que detenerla, porque se establece, recordemos también que el delito de lavado de dinero intencional o doloso, la sanción, la punibilidad es de 5 a 15 años. Ese es el barómetro entre la pena mínima y la pena máxima, de 5 a 15. En el caso de la propuesta de lavado de dinero culposo que está ahorita en la Cámara de Senadores, la pena se reduce de 4 a 12 años, pero para mí es excesivamente sancionadora. ¿Por qué? Porque el delito por imprudencia grave en el Código Penal español, la sanción es de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces creemos que se debe de validar esta sanción que se está proponiendo en estas reformas a la LFPORPI, pero ajustándola, claro, y adecuándola también al catálogo de delitos culposos de nuestro país. En el artículo 60 del Código Penal Federal se establece que el parámetro del delito culposo no debe de exceder de 5 años. No, es mucho, claro. Entonces, lo que se está planteando de 4 a 12, excesivo. Si sacamos el término medio, estamos hablando de 8 años sería el término medio aritmético. Eso resulta excesivo. También hay el tercer delito en esta propuesta tiene que ver cuando estamos en presencia de testaferros o prestanombres. Cuando en una cuenta abierta por una persona que no participa en el lavado de dinero, pero que autoriza la utilización de su cuenta, también va a ser sancionado por delito de lavado de dinero culposo y con la misma sanción de 4 a 12 años, aunque se establece en la propuesta un criterio de oportunidad. ¿Qué significa esto de criterio de oportunidad? Pues es el famoso concepto que se conoce en el mundo de la delincuencia como los sapos. Claro. Es decir, aquella persona que conociendo del hecho delictivo le dice a la autoridad quién es el beneficiario. Va a rajar, como se dice vulgarmente. Es el que raja. Claro. Exactamente. Es un rajón, y ese rajón, si en materia de utilización de su cuenta porque alguien le deposita sin que él sepa, vaya avisa, claro, se le reduce la pena en 2/3 partes. Entonces, esto viene, si nosotros lo asociamos. Doctor, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero si le parece bien, nos ponemos de acuerdo para que venga usted en una segunda ocasión, porque es un tema que da para mucho. Bueno, pues, ¿sí? Queridos amigos, gracias. Agradecerle a Entre Juristas, al Canal Judicial y, por supuesto, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de darnos la oportunidad de participar en este programa. Gracias. Y recuerden, el mundo es un balón de fútbol y donde quiera nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Lo esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas.